Bien, siguiendo la columna de filosofía y política, realmente Bien. un placer y un desafío dialogar con un intelectual como Carlos De Masi, desde la filosofía que lo hago yo y del ejercicio también del tema de compromiso con los derechos humanos. Me parece muy interesante cómo tú fuiste mostrando, ¿no? El proceso de conflicto-contradicción de cómo el Estado, por un lado, genera cierto negacionismo, ve como que la dictadura fue una cuestión de dictadura blanda, pero después se va tomando conciencia, el giro político hasta dentro del propio partido que tiene mucho que ver con el golpe, es decir, ¿no? Que asume y entonces el Estado comienza a reconocer y entonces también este conflicto, debate o pulseada de relatos que a veces percibimos los que tenemos una visión más intelectual, que las cosas pueden ser más lineales y no son tan lineales. Hoy hay una disputa de relatos que termina configurándose en retirar esa conceptualización de terrorismo de Estado que adquirió no solo densidad de comprensión, sino de análisis de causas y efectos que muestran que esto fue así, y se trastoca en el proceso educativo pensando en las nuevas generaciones, digamos, ¿no? Pensemos Ujú. que le estamos hablando no solamente de aquellos que vivieron, vivimos, sino aquellos que ya, ¿no? Estamos hablando de 50 años atrás, Claro. digamos, ¿no? Y que en estas burbujas tecnológicas a veces ni se sabe lo que ha sucedido. Entonces, me gustaría como en esto de la disputa de relatos, ¿no? Donde Sanguinetti, como tú decís, reposiciona el relato del negacionismo, se reposiciona el relato de los dos demonios, se reposiciona la visión de que en última instancia acá hubo una guerra civil, acá hubo un conflicto armado, ¿no? Es decir, ¿qué implicancias tiene esto? No Teóricas, tiene, conceptuales y prácticas, claro, educativas, sobre todo yo pienso en políticas. lo que, en el impacto social o político directo, digamos, de este tipo de cosas. En principio, digamos, el 1985, es decir, hace 40 años, fíjate que se cumplen este año 40 años Mm, del Club Naval, ¿no? ujú, De la negociación de la salida. En 1985 nadie creía que los Tupamaros eran los responsables del golpe de Estado. Eso no aparecía en ningún relato, ujú, salvo en el de los militares, donde los militares no hacían hincapié particularmente en los Tupamaros, sino en toda la subversión, ¿no? Para los ujú, militares, cualquier cuestionamiento social es subversivo. Entonces allí estaban los movimientos sociales, la CNT, el movimiento estudiantil, los Tupamaros también, otros ujú, sectores. En la perspectiva de la doctrina de la seguridad nacional, la subversión es ese estado generalizado de malestar contra la sociedad, y la sedición es el grupo armado que lleva adelante, tienen ujú. esa tipificación. Entonces te argumentan, bueno, en 1972 fue destruida la sedición, pero no la subversión, que siguió Claro. activa, es todo ese relato. Ese relato murió aparentemente en 1985. Pero, digamos, con el tiempo, ese relato como que se fue reconstruyendo. Es decir, los campos que en aquella época estaban muy bien definidos, de un lado los partidarios de la dictadura militar, muy pocos, que se proclamaban partidarios de la dictadura, y por otro lado, prácticamente todo el sistema político y todo el movimiento social en contra. Luego, con el paso del tiempo, como que se fueron redistribuyendo los lugares, y algunos que estaban en contra, digamos, de la dictadura y que compartían el discurso del movimiento social, pasaron al otro lado. Se fueron incorporando, fueron sintiéndose más cómodos, aparentemente, en un discurso más tolerante o más complaciente con relación a lo que era la acción militar. Entonces, Ujú. esto, digamos, sumado al hecho de que, digamos, desde determinados sectores hacen una política, no, digamos, no es negacionista radical, como tú decís, Ujú. Sí, se sí. admite, cada vez que acá hablan de la dictadura le agregan un montón de adjetivos negativos, no, Sí, sí, nefasta, sí. terrible, ominosa, etcétera, pero digamos, no la analizan. Sacan inmediatamente el discurso y dicen, pero en los años, no podemos olvidar que en los años Claro, 60, y entonces vamos para atrás. claro. Nos olvidamos de la dictadura. La dictadura fue algo indefinible que ocurrió por culpa de todas estas cosas. Entonces, ese discurso es el que ha reaparecido. No es un discurso que niegue la dictadura, sino que, por No, el no, claro. contrario, lo dice, y además no Lo ahorra termina adjetivos negativos. justificando como consecuencia de algo que Ahí está. trastocó el orden Exactamente. y Si no por hubiera tanto, sido por los Tupamaros y por toda la movilización, y la explicación de Sanguinetti, el encandilamiento con Cuba,
Con ¿Mm? Cuba, claro, sí, sí, sí. La izquierda uruguaya se encandiló con Cuba, cosa que nunca ocurrió. La izquierda uruguaya nunca Claro, se encandiló con Cuba. Es más, que sí, sí. Cuba, si hubiera sido por la influencia de Cuba, el Che Guevara vino acá a Montevideo y dijo que la lucha armada no era posible en el No, Uruguay. no era Y posible en estábamos, Uruguay, claro. entonces, eso, digamos, si es un mensaje explícito de Cuba, que es otro más claro que ese, imposible. Pero sí es cierto, digamos, que a medida que va marchando, que se va profundizando la crisis en los años 60, aparecen los grupos armados de extrema derecha, hay una Ujú. acción, digamos, ahí importante en la primera mitad de la década del 60 que la policía no reprime, y entonces como resultado de eso también, digamos, va surgiendo cada vez mayor resistencia. Bueno, se unifican los sindicatos, se forma la CNT. En 1966 la CNT ya tiene decidido que en caso de golpe de Estado va a la huelga general, es decir, Fíjate, el el hecho golpe del de golpe en Estado. Brasil, ¿no? Claro, había Ante el ocurrido hecho el del golpe golpe en en Brasil Brasil. prevé que se puede expandir esta situación. Exactamente, y además impresionó mucho a los dirigentes sindicales y a los militantes sindicales uruguayos el hecho de que en Brasil un gobierno que tomaba medidas en favor de los obreros y de los campesinos, etcétera, nadie movió un dedo para defenderlo. No Sí. hubo quien saliera a defenderlo. Entonces, la idea de que si acá había un golpe de Estado, el movimiento sindical no podía estar ajeno, porque en definitiva Ajeno. iba a ser la víctima de ese golpe de Estado, eso lo Ujú. veían. Bueno, entonces ahí, digamos, tomaron una serie de decisiones. Ahora, todo este movimiento social y toda esta situación, digamos, está presente en 1971 cuando se producen las elecciones. ¿No? Esto forma parte de la realidad del análisis. Hay estudiantes muertos, hay desaparecidos, ¿m? Ya hay desaparecidos en Uruguay cuando todavía está el gobierno de Pacheco Areco, ¿m? Ya Ujú. hay asesinatos políticos en Uruguay cuando ocurre el movimiento, todavía está el presidente, como presidente Pacheco Areco. Entonces, que todo este movimiento genera, digamos, necesariamente un estado como de subversión general, que hay que echar mano de las Fuerzas Armadas para reprimir. Ahora, es cierto, digamos, ese malestar social podía, y de hecho ocurrió, derivar en un golpe de Estado. Pero podía Claro. también derivar en muchas otras opciones más. Es decir, Sí, los sí, responsables, los responsables del golpe de Estado no son los Tupamaros, son los que dieron el golpe de Estado. Los Tupamaros estaban todos totalmente. presos cuando, Sí, sí. cuando dieron el golpe de Estado. En cambio, si vos Y las mirás. contradicciones, si uno hace comparativamente, tú sos historiador, pero digo, yo comparativamente en ciencia política, hubieron otros países que tuvieron conflictos y contradicciones y los resolvieron de otra forma. Es decir, que no Exactamente. necesariamente la respuesta, digo, porque esto es muy importante también para el hoy, digamos, ¿no? Si los conflictos deben terminar en represión y orden o en negociación, capacidad de encontrar ampliación de democracia, porque lo que estaba pulsando ese movimiento social era ampliar democracia, digamos, ¿no? Claro, Cosa que supuestamente, claro, ese era el punto, digamos, que también en aquella época era tema de discusión, disculpame que te interrumpa, pero me no, 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 parece pero está oportuno bien, la idea es que decirlo, podamos, sí, que, sí, digamos, lo que se habla de la democracia formal, y se cuestiona mucho, decir, bueno, en los años 60 había mucha gente que hablaba de la democracia formal, es un tiro por elevación hacia la izquierda, porque en la izquierda se ujú, hablaba de que la democracia uruguaya claro, en los 60 era una democracia formal. Ahora, como que eso era como que eso rebajaba el valor de la democracia, etcétera, etcétera. ujú, Pero estrictamente, digamos, la democracia de los años 60 era una democracia muy castigada. ¿M? claro, Y cuando fíjate cómo sería la cosa que cuando se produce el golpe de Estado en 1973, los únicos gestos contra el golpe de Estado lo hace el movimiento sindical, el movimiento estudiantil y la universidad. sí, Los sí, partidos políticos, digamos, no tomaron posición, solo un sector, el bolsonismo y el Frente Amplio, hicieron una declaración contra el golpe sí, de sí, Estado. El resto de los partidos consideró que el tema no era con ellos. ¿Mm? sí, sí, lo Incluso ves, percibían sí. exactamente. Muy Sí. interesante y como te dije, te voy a comprometer para continuar en diálogo contigo y creo que tenemos que profundizar esto que trajiste ahora de cómo se produce ese entramado que deriva de alguna manera en el golpe, cómo se configura, cómo se posicionan los actores y por tanto lo dejamos para adelante en otra instancia que me parece para las nuevas generaciones y para las viejas generaciones, cómo leemos esa complejidad. Entonces, Bien. yo dejaría aquí para continuar en otro bloque en torno a lo que impacta como conflicto, tensión y este debate de relatos que constituyen una transformación educativa. Sí, 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 Te agradezco. seguimos. Muy bien.